Disfruta de todo el contenido de Adana y Evo y llévate este televisor. Suscríbete, comenta, dale like y el 16 de junio sabremos si es tuyo. Llegó el momento de usted recibir consejos legales por el librito. Y la que le da el librito es nuestra querida Paola Romero Arnaud. La verdadera montra. Ella es abogada con experiencia en negocios corporativos, prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. ¡El diablo! ¿Y qué es eso? Pero mi niña. Perdóname. No, pero que me impresiona. O sea, tú eres, o sea, dime, tú eres experta en cuando la gente está financiando el terrorismo. Bueno, en la prevención, amiga. Ok, para que se prevenga. ¿Verdad? Es que, no que estuviéramos mucho. aquí sentados. Claro, por supuesto. También es experta en derecho de mercados financieros, derecho administrativo y cumplimiento regulatorio. Ella es una montra en todo. Y va a hablar hoy de los consejos para la prevención de lavado de activos. Paola Romero. Ay, a mí me encanta estar aquí. Qué Tú bueno. Ay, sabes qué que bueno. Sí, me encanta estar aquí. Tú sabes que este tema de la prevención del lavado de activos, llevándolo ya de la teoría a la práctica, en lo que yo hago diariamente. ¿Se lava mucho aquí? Muchísimo. Y la realidad es que eso sucede en toda parte del mundo. Y es muy importante que nosotros aprendamos cómo nos impacta el lavado de activos a lo que no estamos lavando dinero. Porque realmente el lavado de activos uno lo ve... Como muy lejano, como lo eso ve es tan- ellos que lo están Lo haciendo. ve tan lejos, pero realmente tiene un impacto demasiado fuerte en toda la sociedad. Y te voy a poner el mejor ejemplo. De hecho, hice un post sobre eso que caló mucho en la gente, porque lo que más pasa, en lo que más afecta, es esa desigualdad que crean los mercados. O sea, si tú y yo ponemos un negocio, y el negocio que vamos a poner, yo utilizo dinero sucio para poner ese negocio, ¿cómo tú entiendes que yo puedo competir en igualdad de condiciones contigo? Que tú estás... Claro. Tú estás utilizando capital de terceros, tú estás utilizando financiamiento de la banca, tú estás utilizando tus ahorros a esos temas, y eso es un tema fuertísimo. Pero en el día de hoy venimos a darle algunos consejos legales a los sujetos obligados de la ley. El lavado de activos tiene ¿Qué dos es un caras. sujeto obligado de la ley? Exacto. El lavado de activos tiene dos caras. Tiene una Ok. parte penal y tiene una parte administrativa. Desde el punto de vista penal, la ley te dice que cualquier persona que asista, colabore, participe en el proceso de ocultamiento de los fondos ilícitos de una persona para pretender o darle una apariencia legal o legítima puede ser condenado por lavado de activos. ¿Ok? Sin embargo, la ley impone ciertas obligaciones que son administrativas a aquellos sectores de la economía que son más propensos a ser utilizados para lavar dinero. Por ejemplo, los vendedores de vehículos, las constructoras, las inmobiliarias, los abogados, los contadores, los notarios, las instituciones financieras, que todo el mundo sabe que cuando tú vas a un banco, cuando tú vas al banco y tú depositas una cantidad determinada de dinero, te piden cuál es el origen de los fondos. O sea, lo que el banco está haciendo con eso es haciendo debida diligencia, conociendo quién eres, Ajá. cuál es el destino o el propósito de esa relación comercial, de ese depósito que estás haciendo, y también cuál es el origen de los fondos de ese dinero. Entonces, en el marco de esas obligaciones que tienen los sujetos obligados de la ley de lavado de activos, ellos necesitan conocer al cliente, saber con quién están hablando, poder identificar, en el caso de que se trate de una persona jurídica, de una empresa, quién es el beneficiario final de esa operación. Identificar si hay personas expuestas políticamente, que ese es un tema que yo sé que a mi querida amiga Mariel le encantan, esos temas que tienen que ver con la administración pública y con las personas expuestas políticamente y la corrupción, etcétera. Claro. Sin embargo, Controversial. exacto. Sin embargo, Que no me roben el dinero de mi país. pero nosotros tenemos que entender que los que somos sujetos obligados de la ley tenemos un rol activo en prevenir la corrupción también, porque ¿qué te dice la ley? Que tú tienes que identificar a esas personas como personas expuestas políticamente, hacerles una debida diligencia ampliada, o sea, recabar información sobre cuál es el destino, el propósito de esa relación comercial que están entablando contigo, de dónde vienen sus fondos, en operaciones como la compra de un vehículo, como la compra de una casa. Entonces, Claro. eso realmente nos compromete muchísimo a nosotros, y estamos comprometiendo no solamente nuestra responsabilidad penal, sino también nuestra responsabilidad administrativa, porque la ley impone sanciones para el sector no financiero que van desde 300,000 y pico de pesos hasta... creo que son como 4 millones de pesos para el sector no financiero. Y para el sector financiero van desde 1 millón y piquito de pesos hasta 10 millones por ahí aproximadamente. ¿Por qué es tan difícil para los organismos pertinentes, o básicamente la DGI,
aparentemente es difícil identificar a esta persona y caerle arriba, pero una persona que está emprendiendo, o sea, le caen arriba como al emprendedor que está por el librito. Te explico, mira. Lo que pasa es que en todo lo que es el ciclo de lavado de activos, cada parte juega un rol. O sea, la DGI, en este caso, que fue quien se designó para que supervise a los sujetos obligados no financieros, no juega un papel de persecución, porque eso lo hace el Ministerio Público. Ya. O sea, la primera línea de defensa, en este ciclo, el primer papel lo jugamos nosotros los sujetos obligados, que tenemos que identificar operaciones sospechosas, que tenemos que conocer al cliente, y si identificamos alguna operación sospechosa, debemos reportarla a una entidad que se llama Unidad de Análisis Financiero, que es una unidad de inteligencia financiera, valga la redundancia, que lo que hace es analizar la data que le pasan los sujetos obligados. Cualquier tipo de señal de alerta que pueda identificar que está sucediendo en su empresa, que pueda entenderse que los fondos provienen de algún delito o Pero que se está lavando dinero. Pero Tanibol, para ponerlo como un poquito más llano, eso no es chivatear a tu cliente. Porque vamos a decir, yo tengo un dealer y viene este cliente y me dice, no, mira, toma 500,000 en cash money, en este lindo maletín, y dame ese carro. O sea, ¿tú crees que esa persona verdaderamente va a ir a decir, ay, mira, yo creo que esto tiene cocorícamo? Mira, te voy a explicar qué pasa. Eso es algo que causó mucha roncha, especial, no en el tema de la venta de vehículos específicamente, sino en relaciones comerciales más íntimas como la de los abogados. Es más complejo, y cuando salió la ley del lavado de activos, inclusive el Colegio de Abogados en ese momento interpuso una acción de inconstitucionalidad sobre esa ley y todo eso, porque se entendía eso mismo, que había un secreto profesional de por medio. En ese sentido, te voy a decir dos cosas, y todo depende de cómo tú lo vayas a ver. La ley del lavado de activos te dice que si tú emites un reporte de operación sospechosa, que dicho sea de paso, esos reportes son confidenciales. Y de verdad, aunque este país sea un patio, te puedo decir que en la experiencia que tengo en el sector se respeta mucho. Nunca he escuchado del tema de que se haya filtrado un reporte de operación sospechosa. Y también esa institución, la Unidad de Análisis Financiero, ha estado dirigida por personas muy serias. Entre ellas quien la dirige ahora. O sea que no hay Aileen chivato, Guzmán. en pocas palabras. No es que no hay chivato, pero te puedo decir, no he escuchado nunca que se haya filtrado un reporte de operación sospechosa. Y de hecho, como te decía, la persona que está dirigiéndolo ahora mismo, una persona bastante cuadrada. Y te puedo asegurar que yo meto la mano en fuego por ella. Ahora, con el tema de voy a chivatear o voy a reportar a mi cliente, tú tienes que verlo desde este punto de vista. La ley te dice que cuando tú haces un reporte de operación sospechosa, tú te eximes de toda responsabilidad civil, penal y administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que tú te estás cuidando también tu propio pellejo. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a la definición de lavado de activos, se dice que cualquier persona que asista, colabore, participe, entonces, a sabiendas de que los fondos son ilícitos y tú eres sujeto obligado de la ley, o sea, que tú tienes la obligación de prevenir, detectar y mitigar un riesgo, o sea, es como que tú pudieras hacerte la chiva loca, pero tú tienes obligaciones de prevención de lavado de activos, así que, o sea, tú no te puedes ser la chiva loca porque tú tienes no solamente el deber de saber, porque esto es una obligación más de medio que de resultados, pero tienes la obligación de haber hecho todo lo que te tocaba hacer y ciertas obligaciones muy puntuales que la ley te pone, como, o sea, hacer debida diligencia a tu cliente, capacitar a tu personal, hacer reportes, transacciones en efectivo que realice tu cliente. En este caso, si tú hablas de la compra de un vehículo, la ley establece que hay una limitación al uso de efectivo para la compra de vehículos por más de 500,000 pesos. O sea que si tú haces esa transacción, la ley te dice que tú debes de hacer un reporte de transacción en efectivo en este caso, pero hay una limitación expresa al uso del efectivo, que ya la normativa que regula esa parte salió el año pasado. Entonces, es complejo porque ahora mismo, y yo siempre enfatizo eso cuando hablo con los empresarios del sector, hay que tomar en cuenta que estamos en una etapa de la ley en la que hemos pasado de la teoría a la práctica. Por ejemplo, el caso de Odebrecht, por ponerte un ejemplo, que se hizo bajo y se juzgó bajo una ley pasada, que es la 7202. Sí. No tenía los mismos... El Ministerio Público no tenía las mismas prerrogativas que tiene a la luz de la ley nueva del 2017, sobre la cual yo puedo ir donde Mariel, tocar la puerta. Mariel, mira, como tú eres sujeto obligado de la ley, yo quiero el expediente del vehículo que tú le vendiste a Elliot. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el engranaje, primero están los sujetos obligados, que son los que
tienen la obligación, en el marco de esas obligaciones, de conocer al cliente. Identifiquen algo sospechoso, lo mandan a la unidad de análisis financiero. La unidad de análisis financiero lo que se encarga es de hacer las investigaciones y elevarlas al Ministerio Público en caso de que pueda detectar que ha ocurrido una operación de lavado de activos. Y ya luego el Ministerio Público se encarga de apoderar a los tribunales, que es lo que nosotros estamos viendo actualmente. Que el PEPCA está encendido, están haciendo muchas investigaciones, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que esos elementos probatorios necesitan tener un sustento. Y adivine de dónde van a salir esa prueba. Van a hacer esa prueba de los sujetos obligados. Por eso es que la ley, entre las obligaciones que tiene para los sujetos obligados, le impone que debe de conservar la documentación por un periodo de 10 años. ¿Y por qué 10 años? Porque el delito de lavado de activos prescribe a los 10 años, o sea que no se puede perseguir. Si ustedes ven las investigaciones que se están llevando actualmente, a los 10 años, ¿qué después pasa? de los ¿Ya 10 no se años puede? el delito prescribe. Entonces, ¿qué pasa? Las primeras investigaciones que se empezaron a hacer, no voy a poner nombres ni nada, pero algunos de esos delitos ya estaban rayando en la prescripción, así que había que interponer la acción. ¿Qué pasa? Pero que algunos de esos delitos, especialmente ya los que estaban casi prescribiendo, estamos hablando de que ya se están juzgando bajo una ley vieja, pero los casos actuales que se están juzgando bajo la 155-17 va a pintar otra cosa totalmente. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene, tú le llamas chivato, pero yo le llamo, tiene sus... ¿cómo se llama? Sus atalayas ahí adelante, Sí. que somos los sujetos obligados, que estamos en la obligación de detectar y prevenir cualquier tipo de actividad sospechosa de lavado de activos o de un delito precedente. Entonces, nunca tenemos que tener esa visión de... No podemos tener esa visión de que estamos chivateando a un cliente. Ok. Tenemos que verlo desde el punto de vista que estamos, uno, contribuyendo con el sistema de persecución de un delito que nos afecta a todos. O sea, a veces la gente no entiende que tanto nos afecta. Nosotros tenemos que entender ¿Cómo le afecta a la gente que quizás no tenga una empresa? O sea, ¿cómo a los simples Te voy a mortales? explicar. A los simples mortales, que todos pagamos impuestos, ya sea de Exacto. una manera directa o indirecta, nos afecta. ¿Por qué? Porque el tema de la regulación en temas de prevención de lavado de activos no es algo que nace del espíritu cumplidor de nuestros legisladores. Ok. Es un tema que nace a nivel internacional a través de instituciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un ente intergubernamental que busca que las leyes en materia de prevención de lavado de activos y la persecución del delito de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo, que son temas que nos afectan a todo el mundo, sean homogéneas o más o menos similares en todas partes del mundo. Y lo hace a través de 40 recomendaciones que cada país debe aplicar, como decimos en el Cibao, según el maco la pedra. Según la realidad de cada país, tú vas a aplicar esas 40 recomendaciones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros actualmente estamos en el marco de una evaluación nacional de riesgos, que es cuando el país identifica cuáles son los riesgos y los sectores de la economía que son más propensos a ser utilizados para lavar, para luego ser evaluados, que a nosotros nos viene tocando la evaluación en el 2026 aproximadamente. Entonces, esa puntuación que a nosotros nos den es importante para nosotros como país, porque va a depender de ahí que podamos acceder a la banca internacional, que las empresas que se incorporan en República Dominicana y que los ciudadanos dominicanos seamos considerados de alto riesgo o no por otros países. Por ejemplo, en esas listas de Gafi están países como Corea del Norte, como Haití. O sea, estamos hablando de países cuya economía realmente está Panamá, que no sé si ustedes han escuchado el tema de los Panama Papers de hace Sí, unos Panama años. Papers, Sí. Y Panamá le ha costado salir de ahí. De hecho, por muchísimos años, en un banco estadounidense no te abrían una cuenta de banco con una empresa panameña. Entonces, Wow. eso afecta a la economía porque si el gobierno no puede acceder a la banca internacional, por ponerte un ejemplo, ¿de dónde tú crees que va a salir el dinero para ejercer la política pública del país? De los bolsillos de todos nosotros. Bueno, así o de la otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Cuando Elliot llega por Martínez? Yola y cosas así de Mira, América del Sur. muchacho. Este muchacho, Dios mío. Pero tú sabes que es una realidad. O sea, Pero no mira, podemos tapar el sol con un dedo. Sin embargo, te digo que a veces nosotros... Esto es lo que no va a parar. O sea, es como cuando tú lo ves, y yo creo que es muy atinado el tema aquí en El Paraíso, hablar del pecado o no. Porque realmente eso es como la maldad, que siempre va a existir. Claro. O sea, inclusive los que trabajamos en el área de prevención de lavado de activos, lo que se hace es analizar tipologías, o sea, ver cómo fue que ellos ya lo hicieron
y analizar la manera en que lo hicieron y tomar medidas para prevenirlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que, o sea, el dinero sucio siempre va a necesitar ingresarse a la economía de alguna manera u otra, ya sea a la banca, ya sea comprando una propiedad, o sea, va haciendo facturas falsas. De nada te vale tener dinero a dónde si tú no lo vas a poder usar Claro. en el mundo. Exacto. Claro. O sea, no hay un mundo, no hay un universo paralelo de lavadores de dinero donde aquí podemos utilizar esta moneda de dinero sucio. No. Estamos en el mundo y tenemos que utilizar el dinero Claro. aquí. Entonces, la realidad es que siempre, mientras esa necesidad exista de lavar y pretender darle esa apariencia legítima a esos bienes, van a haber 1500 maneras de hacerlo. Ustedes ven, por ejemplo, cómo transportan la droga de un país. Eso es increíble cómo sale en la prensa, que la droga se la pusieron en una trenza de los cabellos, que se la tragaron, que se la pusieron por lugares donde no le da el sol. Cada vez hay más creatividad. real. ¿Por qué? Porque es que hay que buscar la forma. Entonces, como los métodos para lavar dinero no van a parar, el estudio en esta materia tampoco. De hecho, la ley a todos los sujetos obligados le impone que tiene que capacitarse anualmente. Para el sector no financiero, el oficial de cumplimiento, que es la persona que está llamada a tener como ese contacto directo entre la empresa y la unidad de análisis financiero y el regulador, en el caso del sujeto no obligado sería la DGI, tiene que capacitarse 12 horas anuales. Wow. Que por cierto, dicho sea de paso, aprovecho este espacio para Claro. anunciar que en Certeza Academy tenemos capacitaciones constantemente en este tema, damos diplomados, también damos capacitaciones in-house para todo el personal en esta materia, ya sea para los consejos de administración, para los oficiales de cumplimiento y para todo el personal. Una pregunta. Si tú tienes tu empresa y tú vienes y tú quieres hacer todo por el librito, pero viene alguna representación del gobierno o funcionario, alguien de mucho poder, y viene con un tipo de marrulla que tú dices, no, pero que yo soy un sujeto obligado y yo tengo que hacerlo, o sea, yo tengo que reportar. Y esta O tú pudieras no hacerlo, pero si no lo haces, también la ley dice que tú tienes que reportar las operaciones realizadas o intentadas. Así que lo correcto es que en caso de que eso pase, tú hagas tu reporte de operación sospechosa. Miren, inclusive la no manera... importa quién sea. No importa quién sea. El Ese caso es es el que deber. si tú eres el primero, tú no sabes si tú eres el primero o el segundo, él va a saber que tú fuiste el que lo mordiste. Pero lo que pasa es que, miren, los reportes de operaciones sospechosas, oye, como yo se lo explico a la gente, le digo, mira, eso es como una gota de agua que tú tiras en el mar. O sea, tú hiciste un reporte de operación sospechosa, no es que mañana van a salir a investigar a una persona. Eso puede pasar mucho tiempo o pudiera no derivar en nada, porque recuerden que estamos hablando de que son sospechas que tú tienes de algo. Tú no eres el Ministerio Público, que ahora todo el que vaya a hacer negocio contigo va a estar haciendo negocio con Wilson Camacho y Jenny Berenice. No, esa no es la realidad. O sea, la realidad es que tú eres una empresa y que tú tienes que gestionar un riesgo. Y mire, yo le voy a poner un ejemplo de algo que a mí me pasó. Ok. Los abogados somos sujetos obligados cuando hacemos 10 cosas en específico. 10 cosas puntuales. ¿Qué pasa? Que en el marco de esas de esas cosas que me hacen sujeto obligado, yo doy otro servicio que no me hacen sujeto obligado. Por ejemplo, nosotros tenemos un servicio de consulta legal. Tú tienes un problema, te sientas conmigo, pues yo también trabajo temas de corporativo y de negocio, y yo te doy una opinión legal, te la mando por escrito, nos sentamos, te doy una recomendación. Perfecto. Se sienta una persona conmigo y me dice que tienen un caso, y me explica más o menos la situación de una empresa que tiene operaciones en varios países, y ellos están buscando la manera de cómo ellos legalmente, porque es así, y para fines contables van a traspasar el dinero de una jurisdicción a otra, que eso es perfectamente normal Claro. en un negocio. Claro, yo empiezo, mi amor, de bocada y hablando, y le estoy contando, le estoy diciendo, mira, se puede hacer así, y ella me dice, mira, yo tengo una gran preocupación porque con el tema de esta cosa de lavado de activos, ahora la gente cree que todo es lavado. Yo sí, mira, hay mucha mala interpretación, y le estoy explicando. Se dan cuenta que esa persona me dice, mira, me gustaría, podemos llamar a mi socio para yo decirle que para que tú le expliques, que tú le explicas mejor que yo. Perfectamente. Yo, claro que sí, llámelo. Y hablo con el socio. Esa persona sabe que tu amiga es tan simpática. Exacto. Y yo estoy hablando con él y él... Te insinúa. No, él me dice, ay, de verdad, mire, Alicia, muchísimas gracias, porque es que esa compañía realmente no es de nosotros, es del senador fulano de tal. A mí se me bajó, mi amor, todo. Desde que me hablaron de que esa empresa, y obviamente no voy a dar detalle de qué tipo de empresa era, ni cuáles eran las jurisdicciones, ¿verdad? Pero a mí se me bajó todo, porque estamos hablando, yo le estoy dando un consejo a las personas que son no quiero utilizar la palabra testaferro, pero
el PEP no está ahí. O sea, él no sale, no figura en ningún lado. Tiene que haber un motivo, a lo mejor, no sé. El tema es que yo salí de ahí y yo, por lo general, mandamos un informe escrito. Yo salí de ahí y le dije a mi equipo, miren, yo necesito saber con quién yo me voy a reunir y de qué es que voy a hablar y hacer una debida diligencia, porque yo no estaba haciendo debida diligencia en esa operación, porque eso no me hace sujeto obligado. Exacto. Yo lo hago cuando hago una compra y venta de acciones, cuando hago un Claro. contrato de compraventa, la cosa que la ley dice que yo tengo que hacer debida diligencia. Y sin embargo, ahí yo entendí lo que era gestionar riesgos. ¿Qué es gestionar riesgo? Es decir, gestionar riesgo es decir, mi apetito de riesgo es que si yo trabajo tema de prevención de lavado de activos, yo no quiero que salga por ahí que una gente ande con un informe mío de cómo mover dinero de un lugar a otro, de una persona que se dedica, que es especialista en prevención de lavado. Claro. O sea, Ok. ¿entendiste? No, Claro. hay cosas, eso se llama gestionar riesgos. O sea, la ley no me dice que yo tengo que hacer eso. Pero yo lo hago porque es un riesgo que yo no estoy dispuesta a asumir, porque mi reputación es la espina dorsal de mi carrera. Claro. Y más en un área donde yo lo que me dedico es a capacitar sobre este tema. Entonces, ahí vamos con el tema de que tú tienes que identificar como empresario cuáles son los riesgos que tú quieres asumir. Y siempre digo, porque con el sector que más trabajo son, por ejemplo, con los concesionarios de vehículos, vendedores de vehículos y con el sector inmobiliario, que a lo mejor, ¿a ti qué te importa que digan que fulano anda en una jipeta tal? Eso no afecta a tu reputación porque todo el mundo anda en vehículo. Pero que a lo mejor digan que Paola Romero era la abogada de fulanito, eso sí me va a afectar. Claro. Y eso sí va a causar un impacto. Entonces, eso siempre va a depender de tu apetito de riesgo, porque, ojo, Mariel, la ley a nadie le dice que no haga, con la única persona que la ley te dice, tú no puedes hacer, que tú no puedes establecer una relación comercial con X persona, es con una persona que se encuentre en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en esa lista. O sea, una Ok. persona que sea un terrorista. Después de ahí, la ley te dice que tú puedes hacer negocio con todo el mundo, con todo el que tú quieras. Muchas personas hacen los negocios, reportan las operaciones para cubrirse. Hay personas que por un tema de gestión de riesgo dicen, no, yo este negocio no lo puedo hacer. Por todo va a depender de tu apetito de riesgo. Claro. Pero para tú poder hacer negocios de alto riesgo, tú tienes que tener buenos controles internos adentro. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que tú vayas a hacer que tú hagas una transacción y que el Ministerio Público, como sucede y está sucediendo mucho, yo capacité a una inmobiliaria que una de sus agentes estaba contando cómo a ella en uno de estos casos, a ella por la compra de un apartamento la investigaron y ella le enseñó su expediente, le enseñó todo. Y como ella no identificó, o sea, no hizo ningún reporte porque no identificó nada sospechoso, pero pudo probarle que yo hice la debida diligencia del cliente. Claro. Ay, ay, ay. No, ya- tema. tú estás aquí, ya yo estoy asustada. Yo te digo hablando. Bueno, y eso que tú no eres sujeto obligado. Los que deberían de andar un poquito más finos son los sujetos obligados de la ley, que realmente no es si quieren, es que ¿Quiénes esto es son los obligatorio. sujetos obligados? La ley lo divide en dos, los sujetos obligados financieros o no financieros. Los financieros no lo voy a mencionar porque ellos saben que son sujetos obligados y todos lo sabemos, que son todos los bancos, todas las instituciones financieras y del mercado de valores. Pero en el sector no financiero están las constructoras, están las inmobiliarias, están los abogados, los notarios, están dije los contadores, los contadores, están las empresas de factoraje, están las fiduciarias que no ofrecen servicio de oferta pública, hay muchas fiduciarias privadas que también son sujetos obligados de la ley de lavado de activos. Están también los vendedores de vehículos, barcos y aviones, son sujetos obligados de la ley de lavado de activos. Las personas que se dedican de manera habitual a estas funciones también son sujetos obligados. Todas las agencias de venta de tickets de lotería, bancas de lotería y sus apuestas y sus concesionarios, todos ellos también son sujetos obligados de la ley de lavado de activos. Oh, wow. Todo el mundo Entonces, ya tú Mano puedes Marol y yo. Menos tú y yo, hijo mío, aquí en el Entonces, paraíso. ¿qué te puedo decir? La idea es que a través de todos esos atalayas se pueda tener la mayor información posible para poder investigar y tener pruebas para poder perseguir y combatir la corrupción y el delito de lavado que todos sabemos pero que ya nos quede claro que nos afecta a todos. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Como dijiste, ¿tienes talleres de capacitación? ¿Qué día? Si tienes fecha o si ya simplemente Mira, llamándote. se pueden comunicar, pueden seguirnos en las redes, @Certeza Academy. Certeza con doble Z. Certeza con doble Z. Y también en las redes de Certeza Group, del grupo, certeza.group. Y también en mis redes personales, Paola Romero Arnaud. Ahí vamos a estar. Siempre estamos anunciando los talleres, los cursos que damos también, diseño de programas de cumplimiento, auditorías en prevención de lavado de activos, etcétera. Así que estamos a su orden. Qué bueno, gracias por venir. Siempre aprendemos mucho contigo, querida Paola. Y nosotros continuamos en el paraíso de Adana y Evo. Gracias, Paola. Adana y Evo
Nuevo cumple su primer aniversario. ¿Te quieres ganar este televisor de 50 pulgadas? ¡Suscríbete!